Buenas, este es el primer blog de Nomulabs en el que, bueno, la idea es iros contando un poco cómo vamos evolucionando como empresa, cómo vamos cambiando, qué retos nos vamos encontrando y un poco acercaros más a la vida de lo que es ser emprendedor, ¿no? En este primer vídeo quería hablaros de un nuevo producto producto, solución que estamos desarrollando desde Nomulabs que se llama Iterate and Iterate. ¿Cómo ha surgido este producto? Pues al final nosotros llevamos ya unos 4 años más o menos ofreciendo soluciones y desarrollos tecnológicos y hemos visto que mucha gente tiene ideas de negocio, ideas de montar una startup y el problema es que tardas mucho tiempo en tener el potencial producto o servicio que quieras desarrollar y además te gastas una cantidad de dinero que la gente normalmente no suele tener, ¿no? Hablamos de decenas o cientos de miles de euros para poder desarrollar este tipo de soluciones. Entonces, con todo lo que todas las nuevas soluciones que están surgiendo y el expertise que va teniendo nuestro equipo tecnológico, lo que hemos hecho ha sido pensar en una manera mediante la cual podamos ayudar a la gente a empezar sus propios proyectos de una manera, más rápida y más barata, ¿no? Que al final tengas una respuesta a esa idea, si es buena o si es mala, en el menor tiempo posible y con un coste mucho más bajo del que tendría si fuese por los métodos, digamos, tradicionales, ¿no? Entonces, nuestra idea es en un mes tener un MVP, que es básicamente el mínimo producto viable, o sea, es decir, una versión que sea enseñable, que puedan testear usuarios y con la que potencialmente también puedas levantar dinero en un mes, ¿vale? Es un poco ambicioso, pero es el goal que nos hemos puesto, ¿no? Tener esa versión en un mes y luego ser tu CTO, digamos, dentro de la empresa, ir cambiando el producto según lo que vaya pidiendo, digamos, esa gente a la que se lo vas enseñando y que lo va testeando. Entonces, la idea es esa, en un mes tener tu producto mínimo viable para que puedas testear y luego ir iterando, por eso se llama Iterate and Iterate, y cambiando según te vaya pidiendo tu audiencia o te vayan pidiendo tus potenciales inversores o vayas viendo, ¿no? Vayas viendo que van saliendo nuevas soluciones que se puedan integrar. Todo eso entrará dentro de las siguientes fases después de la fase de Kickstart, ¿no? Que es esta de tener el MVP. La verdad que es bastante interesante. Ya tenemos a gente potencialmente interesada en empezar a trabajar con nosotros en este tipo de proyecto y encantado de poder escucharos si alguien de los que estáis viendo este vídeo estaría potencialmente interesado. La idea es, cuando me dé un poco la vida, ir subiendo blogs de vez en cuando de lo que hacemos. Estamos montando también una comunidad de emprendedores para montar eventos, intentar grabar un poco más detrás de las cámaras de lo que ocurre, aparte de los podcasts, en Nomu y tener un poco más esa mentalidad de construir en público, ¿no? Esta empresa y este negocio que llevamos ya varios años construyendo. Así que nada, espero que os haya parecido interesante. Es mi primera vez grabando un blog, así que si ponéis comentarios, intentad que no sean demasiado dañinos, ¿no? Que sean constructivos. Y nada, nos vemos en el siguiente blog.